Bueno, mis queridos hermanos, vamos a poner aquí el, a trabajar el PowerPoint. No sé si ya me ven ahí o pueden ver el PowerPoint ahí. Todavía no, nada. Sí, ya se está, ya. Ahora sí. Bueno, mis hermanos, doy gracias a Dios. Siempre para mí es una bendición. Ustedes lo saben, hermanos. Para mí es una bendición estar con ustedes. Y hermano Noé, no es tan, no es una historia descabellada eso, porque usted sabe que me gusta, pero más me gusta nuestros hermanos ahí en Barrio Lempira. Yo estoy deseando ir, la verdad, en mi corazón, porque hay mucha gente ahí que amo y que tengo en el corazón. Bueno. Como ven, hoy vamos a hablar de Daniel. Vamos a hablar de Daniel y de sus amigos. Es algo bien bonito. Yo tenía 3 mensajes preparados porque cuando era presencial se hacían 3, pero ahora se hacen 2 y vamos a tratar de cubrir para poder ver todo esto que tenemos aquí, todo este tesoro que yo no sé cuántas veces yo he estudiado a Daniel, pero cada día yo le puedo ver ahí cosas que puedo sacar para mi vida. Quiero decirles que estas van a ser lecciones sencillas. Le voy a decir por qué sencillas, porque Daniel inclusive nos lleva de la mano hacia la escatología, o sea, de los eventos futuros. Daniel tiene doctrinas como, por ejemplo, de escatología, de la tribulación, de milenio, etcétera, etcétera. Entonces, hoy lo que vamos a ver es algo muy sencillo. Vamos a ver lecciones sencillas, creo yo, de Daniel, aunque eso no quita la importancia. Y saben, hermanos, no es que va usted a escuchar algo nuevo, la verdad es que no va a escuchar algo nuevo. Estoy seguro que antes en alguna de las predicaciones usted ha escuchado, pero yo lo que quisiera hoy sí hacer es desafiarlo directamente, para decirlo de una manera más abierta, poner en su cara algunas verdades para que usted tome decisiones abiertas. Vamos a ir entonces y vamos a orar y vamos a ir a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1, ahí vamos a comenzar. Amado Dios, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias por Daniel, por la herencia que nos deja a nosotros de vivir para la gloria y la exaltación de tu santo nombre. Danos entendimiento hoy a nuestro corazón para vernos enfrentados y que tu Espíritu Santo hable libremente a nuestro corazón. Te damos muchas gracias una vez más por este tiempo alrededor de tu palabra. Gracias por tu fidelidad y porque eres fiel en permitir que no nos haga falta la Biblia en la vida de nosotros. Gracias por la iglesia del Empira, Padre. Bendice a mis hermanos ahí y te pido que ellos puedan ser luz en ese lugar en donde tú les has puesto. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir a Daniel, hermanos, y vamos a comenzar leyendo ahí en el versículo 1. Por cuestión de tiempo, hermanos, no voy a leerlo todo, voy a ir brincándome, pero voy a ir viendo algunas cosillas importantes de Daniel. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra a Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día, y la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Entre ellos estaban Daniel, Ananías,
Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombre. Puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesac y a Azarías, Abed-Nego. Y vean el versículo 8, mis queridos hermanos. Dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se obligase a contaminarse, y puso Dios a Daniel en gracia, en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Vamos un poquito más adelante, en el versículo 11 dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres de comer y agua a beber. Versículo 14, consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días, versículo 15, y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 17, estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo 19, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael, Azarías. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto, versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó, guárdense la palabrita ahí, hermanos, y continuó Daniel hasta el año primero del rey de Siria. Vean, hermanos, yo quiero que nos ubiquemos un poquito en la historia, en lo que esto estaba sucediendo. En realidad, el que estaba reinando en Babilonia era el papá de este Nabucodonosor que tenemos, lo que se le llamaba el Nabucodonosor primero. Este hombre, este Nabucodonosor, era un fulano muy inteligente. Lo demostró en sus 43 años de reinado. Era un hombre inteligentísimo. Nabucodonosor fue espléndido. Los historiadores no bíblicos decían de este Nabucodonosor que era un hombre con una inteligencia privilegiada. Este era este Nabucodonosor. Y bueno, sí, lo mostró y vamos a verlo. En esos 43 años así fue. Bueno, cuando él no se quedó quedito en el reino de su padre, sino que él tomó la iniciativa de ir, y así fue como conquista parte de Egipto, ahí una gran parte de Egipto, y también vence a los asirios. Mientras él está en estas labores, se entera de que su papá muere. Entonces él comienza su regreso hacia Babilonia. Cuando está de regreso a Babilonia, pasa por Jerusalén y la sitia, lo que estamos viendo en este pasaje. Ahora, ahí inicia él algo que no había hecho ningún rey. Quiero decirles que la inteligencia de este hombre fue tan importante que él se dio cuenta que matando a la gente no era mucho lo que él ganaba, como si agarraba a esas personas y les trataba o les hacía un lavado de cerebro y les metía su religión, su propia mente, sus estrategias a esas personas. Y estos muchachos son la primera prueba para lograr esto, para lograr que no era el asunto de matarlos, sino de escurrirles el cerebro con el conocimiento bueno que tuvieran, que habían adquirido, en este caso en Judá, como eran hijos de príncipes. O sea, Daniel no era el hijo de mi mamá, ¿verdad? Él era, pertenecía a la realeza. Evidentemente tenía que haber estudiado de alguna manera, porque eso es lo que dice el principio aquí. Y entonces él quería dejarse eso, pero eso sí, que tuvieran el cerebro pagano, el cerebro idólatra que él tenía.
Porque quiero decirles que en ese reinado de 43 años de este hombre, él levantó más de 30 templos paganos en toda Babilonia. Y esto mostró de cuán religioso era este fulano. Era tremendamente religioso y convirtió a Babilonia en un reino absolutamente idólatra e inmoral, porque él metió, por ejemplo, los templos en donde servían prostitutas y eran sacerdotisas. Él metió todo este tipo de cosas en Babilonia. Y hermanos, ahí era donde estaban estos muchachos. Ya ustedes pueden imaginarse el gran peso que ya solo eso traía sobre estos muchachos. Daniel tenía aproximadamente en aquel entonces, por lo que dice que era, aproximadamente tenía 15 años, de 15 a 17 años cuando llega a Babilonia con todo este peso. Y ahí estaban estos muchachos. Ahí estaban estos muchachos. Hermanos, vamos a ver algunas cosas bien importantes e interesantes Porque voy a parar respecto a esto. Vamos a ver a forma de introducción entonces, que había un plan entonces bien pensado, que era la conquista sin la muerte, pero cambiando las mentes de las personas. Hermanos, esto no se extrañen, porque esto suena a lo que el mundo está haciendo hoy. Ustedes se acuerdan que el diablo, cuando se puso a tratar de exterminar a los cristianos, más bien era como que los pisaba, ¿verdad? Y más bien saltaban 20 cristianos más. Y en lugar de que de eliminarlos, más bien crecían más. Bueno, él se dio cuenta que haciendo esto no servía, pero cambiar la mente de los cristianos, mis queridos hermanos, eso puede ser un gran triunfo. No me voy a quedar aquí mucho, pero lamentablemente usted ve cómo el cristiano hoy en día está cambiando su mente. Tuve la oportunidad de estar en una iglesia en Estados Unidos en donde tuve que salir huyendo, en el mismo Estados Unidos, porque ellos ahora apoyaban, estaban apoyando bajo la sombra de lo que es amor, apoyaban al amor homosexual, al amor lesbiano. Y habían adoptado una nueva Biblia que ya no tenía estos versículos, como ellos decían, que condenan, porque ellos dicen Dios no es Dios es un Dios de amor, no un Dios de condenación, que condenaba este tipo de prácticas. ¿Qué es lo que va haciendo? Vea que ya no es que cierra iglesias, digámoslo de una manera, pero va cambiando las mentes. En segundo lugar, hay un poder por presión al alrededor. Un poder por presión a su alrededor. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, pero, por ejemplo, una de estas cosas en nosotros como varones, ¿verdad? Hay una presión extraña en el ambiente, en las películas, en las cosas, que si un hombre no tiene varias mujeres, no es tan hombre, ¿verdad? Y va metiendo eso en la mente y lo mete en la mente de nuestros propios hijos. Y pareciera que la fidelidad es perdón la palabra, es una estupidez. En lugar de ser inteligente, ser fiel, la infidelidad parece ser lo más importante y ejerce una presión tremenda sobre nuestros jóvenes, sobre nosotros los varones, sobre todo aquel que de alguna manera tiene que enfrentarse a este mundo, pero también cambiaron para cambiarlos, cambiaron para cambiarles sus mentes. Vean, hermanos, yo quiero que le presten a usted atención, porque vea que les pone un nuevo nombre, les ponen un nuevo nombre. ¿Saben ustedes, hermanos, que ese asunto del nuevo nombre es importante porque lo que va dirigido, vean que todos los nombres, Daniel,
y sus amigos tenían un nombre relacionado a Jehová. Pero ahora van a tener un nombre relacionado absolutamente con con los dioses de ellos. Les voy a dar algunos ejemplos. Voy a darle algunos ejemplos. Vamos a ver aquí donde lo tengo. Vamos a ver algunos ejemplos de esos nombres que le cambiaron. Por ejemplo, a Belsasar le pusieron un nombre que significa Bel proteja tu vida, ¿verdad? El Dios Bel proteja tu vida. A Sadrach le pusieron un nombre que quería decir Aku, que era el Dios Luna. Sigue sus mandamientos, sigue los mandamientos del Dios Luna. A Mesac le dijeron, ¿quién es Aku para que le alabes? ¿Verdad? A Abednego le pusieron significa el siervo de Nego. Ven, hermanos, vean que todo esto estaba con un simple propósito, era hacerles un enjuague de cerebro. Claro, ok, nuevas ideas, les cambiaron las ideas, les pusieron una nueva dieta, les dieron un nuevo idioma, iban a tener que aprender un nuevo idioma. Y mis queridos hermanos, nuevos dioses también le pusieron. Definitivamente, mis queridos hermanos, lo que querían hacer era lavarles el cerebro. Lo tenían muy claro, muy claro que era lo que ellos querían hacer, era cambiarlos para que cambien sus mentes. Esa era la idea. Todo listo para lavarles el cerebro. Saben, hermanos, yo hubiera sido quizás alguno de ellos. Yo hubiera preferido conformarme. Era demasiada la presión. Era demasiado. Solo imaginen un lugar nuevo. Era una casa nueva. Vivían ahora con nombres diferentes, con ideas que querían meter en su mente nuevas. Una dieta nueva, un nuevo idioma, todo nuevo. Definitivamente, yo creo que a lo mejor alguno de nosotros se hubiera conformado. Y así estar tranquilo y tener un buen estatus en los próximos años venideros. No vivir como un cautivo, sino como una persona libre, simplemente conformándose. Pero saben, hermanos, hubieran perdido los propósitos de Dios. Yo no sé si para esto, usted es importante. Yo no sé si usted ve más importante el conformarse que cumplir el propósito de Dios que Dios tiene para usted en esta vida. Saben, hermanos, nosotros no estamos aquí por una casualidad. Mi mamá, como decimos, ¿verdad? Se jaló torta y entonces yo estoy aquí. Sí fue así para su mamá, pero para Dios no. Usted está aquí porque Dios tiene un propósito para usted y Él quiere cumplirlo en su vida. Y ellos utilizaban esos 3 años, mis queridos hermanos, para elevarle la cabeza a estos muchachos. Luego iban a servir en la casa de Faraón. Bueno, yo le quiero preguntar, antes de continuar, ¿quién realmente es usted? ¿Quién realmente es usted? ¿Es usted una persona en estos momentos conformada al sistema de este mundo? ¿O es usted, o tomó usted la decisión de no ser un conformado, sino ser un transformador? Vamos a ver esta diferencia. Yo le digo a usted, ¿qué es lo que usted quiere hacer? Lo que sí es cierto es que Dios quiere que usted sea un transformador y no un conformado. ¿Entendió? Hermano, después de este tiempo, usted tiene que tomar una decisión, porque usted tiene que verse y a lo mejor usted dice, Dios, yo soy un conformado, estoy conformado a este mundo, no soy un transformado o un transformador. Hermanos, vea lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice,
no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saben, hermanos, esa palabra conforméis es una palabra bien interesante, porque es una palabra referida a todo lo que tiene que ver con el acuñe de monedas en aquel tiempo, que se hacía un machote y luego, ¡pum!, caía sobre un pedazo de metal, ¡pum!, sobre otros, y así hacían un montón de monedas, como hoy también lo vemos. Y él dice que no nos conformemos, no nos metamos en ese acuñe para ser nosotros como este mundo es, sino que dice transformaos. Y ahí es donde Dios quiere que usted sea un transformador. Y dice cómo, por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y eso se logra a través de la palabra de Dios. Vamos a verlo. Para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Saben, hermanos, muchos de nosotros terminamos la vida y no pudimos comprobar esto, porque decidimos acuñarnos a este siglo y no nos damos cuenta que es todavía más, es todavía mucho mejor, es agradable y es perfecto comprobar cuál sea la buena voluntad de Dios. ¿Cómo? Transformándonos. Entonces, lo que yo le diría así de primera instancia, hermano, yo le diría que lo que Dios quiere hacer con nosotros es que nosotros tengamos una mente de personas transformadas. Hermanos, no lo olvide, Dios quiere personas transformadas. Transformadas. ¿Saben? Un día esto estaba viendo un programa, hermanos, que cómo hacen con los perros ovejeros, con los perros que llevan las ovejas a cierto lugar. Y me llamó mucho la atención que estos perros ovejeros apenas nacen, se los quitan a la mamá. No los dejan con su mamá perro, ¿verdad? Para decirlo de una manera. Se los quitan y los llevan y los ponen a amamantarse de una chiva, de una, yo no sé cómo le llaman ustedes, de una cabra, ¿verdad? Podríamos decir, de una cabra. Y la cabra al principio lo rechaza, pero le ponen el perro hasta que la cabra de nuevo agarra y acepta al perro. Porque ¿saben cuál es la idea, hermanos? La idea que tienen es que el perro deje de sentirse perro y se sienta cabra. ¿Saben para qué? Para que él se haga parte de las cabras y las ovejas, pero que tenga la inteligencia y el liderazgo de un perro. Así las puede dirigir, así las puede llevar, así las puede caminar. Y vean que este es el mismo concepto que estamos aquí viendo, ¿verdad? Es tratar de que nosotros empecemos a amamantarnos de este mundo para que nos metamos en este mundo, para que vivamos en este mundo y así arruinar el resto de nuestras vidas. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios usted va a ver que es piense como Dios. Piense quién es usted delante de Dios y comience a caminar conforme a renovando ese entendimiento y que usted pueda comprobar. Vea que no dice, mi querido hermano, que bueno, tristemente usted va a hacer la voluntad de Dios, que es fea y horrible. No dice eso. Dice que es una buena voluntad que usted puede comprobar y que es agradable y que es perfecta. Con eso en mente, vamos a la palabra conformarse para que no nos quedemos ahí. La idea es que nos conformemos y así perdamos. En primer lugar, la voluntad de Dios. No voy a leer el versículo, no voy a pedirles que lo busquen, pero este versículo lo que dice es que nosotros somos, bueno, lo digo así porque a mis ojos fuiste de gran estima,
fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Nos dice, no temas, no temas, Eliezer Coto, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Hermanos, yo no sé por qué, pero para Dios soy importantísimo. A tal punto que Él dio a su propio hijo por mí. No me pide explicación, yo no sé, porque solamente es un acto que nace de Dios soberano, es un acto de gracia que me tiene a mí sentado hoy aquí, por su divina voluntad. Pero hermano, quiero decirle que es lo mismo para usted. Vea lo que dice. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Para Dios soy importante. Para Dios usted es importante, hermanos. Y la voluntad de Dios está ahí. Y yo sé que usted puede encontrar montones de versículos en donde, por ejemplo, Dios se regocija en su misericordia para con usted. ¿Sabe qué es lo que usted y yo realmente merecemos solo por lo que hemos hecho hoy? Si fuéramos nosotros, quizás ya hasta nos hubiéramos exterminado a nosotros mismos, que sabemos lo que realmente somos, los pensamientos que pasan por nuestro cerebro, los actos que hacemos. Eso lo que quiere el diablo es que nos conformemos para que nosotros perdamos la voluntad de Dios en nuestras vidas. En segundo lugar, él quiere que perdamos el propósito de Dios. Salmo 139, mis queridos hermanos, dice en el versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Aún en el vientre Dios ya te estaba gestando con un propósito. Cuando yo estaba ahí, era un fetito en el vientre de mi mamá. Ya Dios tenía un propósito para mí. Salmo 139, 16. ¿Sabe qué quiere? Que también nosotros perdamos, que perdamos el programa de Dios. ¿Sabe qué dice Efesios 2:10? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, diseñados para una vida de acuerdo. Él nos creó así, hermanos. Ese es en el programa de Dios. Dios tiene un programa para nosotros y Él quiere que andemos en ese programa y dice que es para buenas obras. Y como si fuera poco, también para que hubiéramos perdido el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Saben? Algunos de nosotros no vemos el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Saben, hermano? Yo no soy pentecostal y menos carismático. Pero saben que cada día yo puedo ver el poder de Dios en mí, en mi propio cuerpo. Casi 30 billones de células componen todo lo que cada día yo hago a través de mi cuerpo. 30 billones. ¿No ve usted ahí el poder de Dios? ¿Cómo es que puede trabajar todo esto junto en un programa perfecto para que mi cuerpo se levante en la mañana y vaya a dormir en la noche y que duerma y que al día siguiente se vuelva a levantar? El poder de Dios, mis queridos hermanos, definitivamente. La Biblia dice en Mateo 10:30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. No hay casualidades, hermanos. Aquí no hay nada al azar. La voz que usted tiene, la estatura que tiene, la personalidad que tiene, Dios quiere utilizarlo a usted así. Tiene un propósito. No importa usted de dónde venga, quién es, dónde nació. Dios tiene un propósito. Dios quiere que usted vea el poder de Dios en su vida. Pero mis queridos hermanos, los muchachos no quisieron ser conformadores. No quisieron conformarse. Fueron personas transformadores. Transformadores. Y estas son las características de los transformadores. Versículo 8. Vean el versículo 8, hermano. 1:8. Dice la palabra de Dios. Daniel propuso en su corazón.
¿Sabe qué sucedió, hermanos? En primer lugar, una persona transformadora es una persona que mantiene convicciones. Ahora usted me pregunta, hermano, ¿qué son las convicciones? La palabra propuso es una determinación solemne, es una forma de definir esta palabra. Es como poner algo, colocar algo en una forma solemne. ¿Saben? Ellos no estaban jugando, hermanos. No se juega con las cosas de Dios. Y eso es una convicción. Ahora, estas convicciones eran bíblicas. Si usted va a Éxodo capítulo 34, versículo 15, usted se va a dar cuenta por qué ellos no querían comer la comida del rey. Ellos tenían una convicción clara sacada de la palabra de Dios, porque saben, hermanos, esta comida y todo lo que ellos iban a consumir, específicamente las cosas que venían del rey, eran cosas que habían sido sacrificadas o dedicadas a los dioses. Pero ellos entendían que esa ley que ellos amaban, esa ley que ya había sido puesto en su corazón durante su niñez, mis queridos hermanos, decía que ellos no podían hacer eso. Su convicción era bíblica. Ellos propusieron no contaminarse. No estamos viviendo una generación con convicciones muy flojas, hermanos. Hermanos, estamos viviendo vidas en nuestras iglesias, por lo menos aquí en Costa Rica, con convicciones flojísimas. No es posible. Hoy no se levanta nadie que dice no al sexo fuera del matrimonio, al adulterio, a la fornicación. No nos levantamos con toda la convicción que la palabra de Dios dice. Las convicciones bíblicas, yo quiero decirles, mis queridos hermanos, que no solamente no era algo de reglas o de normas. No era solo algo de reglas y de normas. Saben, hermanos, cuando nosotros entendemos que la Biblia no es una cuestión de reglas y de normas, entendemos el corazón de Dios. La idea es, el corazón de Dios está puesto a través de las cosas que Él nos pone para que nosotros hagamos o que no hagamos. No es el pensamiento de Dios, voy a poner estas reglas para hacerle daño a mis hijos. No es esa la idea de Dios. La idea de Dios es que nosotros entendamos su corazón y vivamos conforme a su corazón. No era solo algo de reglas o de normas. Era basado en las escrituras. Y esto significa conocerlas. Hermanos, yo quiero decirles algo. ¿Por qué digo que esto no era? Quiero devolverme un poquito porque esto no es solamente una cuestión de reglas. El propósito de Dios con las escrituras no era que era un libro de reglas, sino que lo que él quería era revelar su persona. Y cuando yo sigo las reglas y los mandamientos de Dios, estoy siendo moldeado al corazón de Dios. Yo no vivo por la presión de un reglamento, sino por una aspiración a hacer lo que Dios es. Esa es lo que nos debe motivar. Eso es lo que genera en Daniel tanta convicción bíblica, hermanos. Él quería tener el carácter de Dios. Pero en segundo lugar, las convicciones eran basadas en las escrituras y para eso se requiere conocerlas. Hermanos, algunos de nosotros queremos queremos sí, servir a Dios, tenemos toda una muy buena intención y queremos agradar a Dios, pero no queremos crecer en las escrituras.
no queremos madurar en las escrituras. Queremos que todo nos caiga y ojalá que venga alguien y hasta nos lea las escrituras. Pero la voluntad de Dios es que usted cada día vaya a escudriñar las escrituras. Porque no hay forma de formar convicciones firmes si usted no está en las escrituras, si no las conoce. Si no las conoce. Porque sin conocimiento no puede haber obediencia, mis queridos hermanos. Si usted no conoce una regla, no conoce una motivación, no conoce una promesa, ¿cómo la va a obedecer? Si no la conoce. Las convicciones tienen que venir de las escrituras. No es solo hacer lo que Dios dice, sino también vivir conforme a lo que Dios es. Sino también vivir conforme a lo que Dios es. A veces tenemos que tener tanto cuidado, ¿verdad? Porque pasar a ser un legalista es tan fácil, pero cuando nosotros queremos vivir conforme a la santidad de Dios, por ejemplo, cambia absolutamente. Un transformador. En segundo lugar, entonces, en primer lugar, mantuvieron sus convicciones firmes. Esto es un transformador. Una persona que mantiene sus convicciones firmes, fundadas en la palabra de Dios. En segundo lugar, mostraron su carácter. Ve lo que dice el versículo 8, propuso en su corazón. Ven qué interesante es esto, hermanos, porque la palabra de Dios es toda una cosa completa, ¿verdad? Pero, por ejemplo, para el judío, el corazón no era como nos enseña hoy, que era el asiento de los sentimientos. Para el judío, no. Para el judío, el corazón era el asiento del intelecto, de las emociones, de la voluntad. Para ellos era todo el ser y en todo su ser, Daniel propuso en su corazón, o sea, su carácter reflejaba su corazón. Vean, hermanos, no es muy difícil con esto. Mateo capítulo 12, versículo 30, perdón, vamos a ir primero a Proverbios 23, 7. El carácter refleja cuál es su corazón. Dice la Biblia, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Entonces el carácter, ¿verdad? Mostraron un carácter piadoso. Se lo propusieron, dice la Biblia, en su corazón. El carácter refleja su corazón. En segundo lugar, recuerde que las palabras vienen del corazón. Es lo que dice Mateo 11:34, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Las palabras vienen del corazón. Mire que también fue algo que ellos mostraron en su carácter. Y si usted lo lee en el libro, usted lo va a ver varias veces reflejado esto también. En tercer lugar, lo que es de valor lo determina el corazón. Lo que es de valor para usted lo determina el corazón. Mateo 6:21 dice, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Saben, hermanos? Esto es importante, muy importante, porque esto marca realmente su carácter. Si su corazón está en el dinero, eso es lo que determina el corazón. Si lo que está en su corazón de primero es el dinero, ahí está, determina dónde está el valor del corazón. Pregúntese, hermano, ¿en dónde está su valor? ¿Tiene usted un carácter, un corazón, como lo tenían estos muchachos? Entonces usted es un transformador. Pero también ellos tuvieron un corazón piadoso que produce un carácter piadoso. 1 más 1, 2. Esto es claro. Y fue de esta manera.
Vamos, el tercero, también marcaron una conducta. Versículo 21. Dice así la Biblia, y continuó Daniel hasta el año primero el rey Ciro. ¿Sabe cuándo es el año primero el rey de Ciro? Vea que es otro diferente al que tenemos aquí en el versículo 1. Fue cuando ya estaba el ocaso de la vida de Daniel. Quiere decir que Daniel mantuvo durante toda su vida. Esa palabra continuó, mantuvo durante toda su vida una concordancia de conducta con su carácter. Hermano, yo de corazón quiero ver a mis nietos crecer. Y yo quisiera que ellos vean el mismo abuelo que conocieron cuando nacieron, el mismo abuelo que conocieran cuando yo me marché. Pero para eso yo tengo que ser un transformador. Y esto significa una conducta, algo que continúe en mi vida. Y tengamos cuidado porque si ustedes se acuerdan, como Pablo decía, el problema no es el correr la carrera hoy, sino es cómo terminarla. Y mis queridos hermanos, usted y yo conocemos montones de hermanos que corrieron bien y al final, por una cuestión de conducta, lo pierden todo, hasta sus familias. ¿No es cierto que es lo que sucede cuando hay una infidelidad de un hombre? ¿No es cierto que eso es así? Hermanos, se me fue el tiempo. Quiero nada más para que lo vean. Se extendió por toda su vida, trajo bendición a todo a su alrededor. ¿Ok? Un conformador, una vida controlada por presiones de afuera, dinero, mundo, amigos, presiones. Eso es un conformador. Pero un transformador es una vida controlada por un poder que viene de adentro, de la Biblia, del Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Esas son las diferencias. Aquí paramos, hermanos.